traemos acerca de Jesucristo en el antiguo pacto. Hoy quiero hablar acerca de la vida de Jacob. Jacob nos sirve de alguna manera para que entendamos cómo Dios es que hace una elección, y en el caso de nosotros en Cristo Jesús, de tal manera que la Biblia registra que Isaac tuvo dos hijos, o su esposa dos hijos. Uno era Esaú y el otro era Jacob, y eran mellizos, y de los dos dice la escritura que Dios elige al menor, en este caso a Jacob. Ahora, la escritura claramente nos registra que ambos eran pecadores. En este caso Esaú no era una persona que buscara a Dios, no era una persona que le interesara las cosas espirituales, mientras que Jacob lo presenta como un mentiroso, como un tramposo, como un usurpador, como un engañador. Esto representa a todo el género humano, porque así éramos nosotros. De todas maneras, de estos dos mellizos la Biblia registra que no elige al mayor Esaú, sino que elige al menor, en este caso Jacob, para hacerlo parte de su pueblo. Y eso está registrado en el libro de Romanos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 10, donde dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Que pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tened misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así de que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, Dios quiso tener misericordia de Jacob y por eso lo llamó, lo eligió, a pesar de que era una persona muy perversa, era una persona muy engañadora. Eso tiene que ver también con la elección. En el nuevo pacto vemos que Dios nos elige a nosotros. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, hemos sido unas personas semejantes a Jacob, engañadores, pecadores, defraudadores, todo lo que usted quiera poner. Éramos personas muy malas, igual que los demás, pero Dios, por su gracia, nos determinó elegirnos a nosotros, como dice la palabra de Dios en Efesios 1:4. Mire lo que dice la Biblia: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, pero nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios elige a Jacob no porque hubiera mérito en él, sino porque Dios quiso elegirlo con un propósito. De la misma manera, Dios nos elige a nosotros para salvación en Cristo Jesús, no porque haya mérito en nosotros, sino por la gracia, para los propósitos de Dios. Obviamente esta elección es en Cristo Jesús. Usted debe estar en Cristo Jesús para tener la elección. Nosotros, al estar en Cristo Jesús, somos elegidos. Así de que, mi amigo, yo le invito para que conozca el Evangelio, conozca a Jesucristo, tenga la fe en Jesucristo, y entonces usted se dará cuenta si entra en el pacto de elección, que es solamente en Cristo Jesús.